La Ley General de Víctimas establece los lineamientos fundamentales de los derechos de las víctimas, las obligaciones del Estado hacia las víctimas, las medidas de ayuda para las víctimas, la atención y reparación integral de los daños producidos, la integración de un sistema de atención a víctimas, así como la creación de un fondo de apoyo para las víctimas. Este Poder Legislativo ha estado atento al tema de la protección de los derechos humanos y atención a las víctimas, pues se han aprobado en esta 60ª legislatura y en legislaturas anteriores diversas leyes y decretos que tutean las libertades fundamentales de los ciudadanos que han sido víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Por estos tópicos tan nobles se han traducido con la unidad de las voluntades de los legisladores de este Congreso. Lamentablemente, esta producción de leyes y decretos ha generado que las disposiciones en materia de atención y protección a víctimas se encuentren dispersas y a cargos de distintas dependencias, provocando que la prestación de servicios a las víctimas no sea uniforme y por lo tanto no exista unidad de criterios sobre los derechos que se les reconocen ni de las medidas de atención a las que tienen acceso. El proyecto que presento para la consideración y evaluación de este honorable Poder Legislativo sostiene fundamento en lo previsto por los diversos instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos de las víctimas, así como en los artículos 1 y 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus principales aportaciones son las siguientes. Primero, se amplía el concepto de víctima, se ajusta a los instrumentos internacionales y se señalan sus derechos. En esta iniciativa se amplía el concepto de víctima, pudiendo ser esta directa o indirecta. La víctima directa será la persona que haya sufrido daño físico, psicológico, emocional, económico o menoscabado sustancial de sus derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o alguna violación a sus derechos humanos. Y la víctima indirecta serán los familiares o personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ellos. Por otro lado, se establece un extenso catálogo de derechos para las víctimas. Este catálogo es enunciativo, por lo que no excluye el reconocimiento de otros previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano y otras disposiciones de carácter local, nacional e internacional en la materia. Segundo, se constituye el Sistema Estatal de Atención a Víctimas. El Estado de Sonora se integrará al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, misma que se conformará por representantes de los 3 poderes del Estado de Sonora y tendrá por objeto fijar los mecanismos de coordinación para proporcionar asistencia y protección a los afectados, así como reconocer, regular y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos. Este Sistema Estatal de Atención a Víctimas, para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito. Tercero, se instituye la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. La comisión será el órgano operativo de este Sistema Estatal de Atención a Víctimas, mismo que tendrá por objeto el atender a las víctimas de delitos de fuero común o de violaciones a los derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Cuarto, se crea el Registro Estatal de Víctimas. Será el mecanismo administrativo y técnico que soporte todo este proceso de registro de las víctimas del delito y de las violaciones a sus derechos humanos.
al Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Se constituye con la finalidad de garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral de daños. Quinto, se establece el Fondo de Ayuda Mutua, Asistencia y Reparación Integral. Estará a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Las víctimas podrán acceder de manera subsidiaria a este fondo, el cual tendrá por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral. Sin duda, la presente propuesta pondrá a Sonora a la vanguardia en la protección de derechos de las víctimas del delito y de violaciones de los derechos humanos. Temas que sin duda representan los ánimos de unidad de las fuerzas políticas para lograr beneficios a favor de los sonorenses.